Mis amados, hemos estado compartiendo estos domingos encuentros después de la resurrección de Jesús. Y hemos nombrado la serie Vengan y Coman, porque eso fue el principio, ¿verdad?, de Jesucristo cuando Él invitó a sus discípulos a que vengan a comer cuando estaban ellos pescando a la orilla del mar Tiberias. Y vemos esa invitación, y luego también cómo Jesucristo le hace una pregunta a Pedro y la palabra ¿me amas, Pedro? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y cómo Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo, Señor. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Luego también, mi amado, de cómo iban los dos varones de Jerusalén a Emaús y iban platicando y habían estado esperando. El hermano compartió el mensaje la semana pasada, y simplemente el mensaje ese de Emaús lo prediqué yo en inglés, y ahí está en el YouTube si lo quieren escuchar. El hermano compartió la semana pasada con cuál de los dos te identificas, de los dos ladrones, y alabamos a Dios por su palabra, porque es su palabra la que hace todo posible, mis amados. Y en este momento vamos a ir a la palabra, hermanos, en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, y vamos a ver, mis amados, a la pregunta que, ¿dónde está Él? ¿Dónde está Él? Otra vez Jesucristo viene en este mensaje, porque esta fue la primera ocasión que sucedió. Jesucristo viene y se aparece a María Magdalena, y ella fue la primera a quien Jesucristo se apareció. Y vemos, mi amado, acaba de perder María Magdalena y todos los hermanos que estaban allí, acaban de perder aquel que les ha tocado. Acaban de perder aquel que les ha traído a ellos a un lugar de valor y de propósito. Ellos han venido a encontrarse con esta respuesta, con este varón que viene del cielo y que ha traído transformación y cambio y bendición a la vida de ellos. Y vemos aquí que María Magdalena tuvo una experiencia con Jesús cuando ella vino a Jesús, y Él echó 7 demonios fuera de ella. Y vemos, mi amada, que ella, podemos decir que venía con duelo a la tumba de Jesús. Venía adolorida, venía pensando, ella no había reconocido o captado la evidencia de que Jesús resucitaría. Simplemente viene a la tumba para buscar el cuerpo de Cristo Jesús. Y dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo, si han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Dónde está Él? ¿Dónde está este Cristo? ¿Dónde está este Jesús? Ella no buscaba a Jesús vivo. Ella no buscaba que Jesucristo iba a caminar ahí con ella, sino que ella iba a buscar el cuerpo de Cristo, a un Cristo que para ella todavía o no pensaba que iba a resucitar. Pero vemos, mi amado, que Jesucristo en el libro de Marcos dice la palabra que el primer día de la semana, después de haber resucitado, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Marcos capítulo 16, versículo 9. Y vemos, mi amado, que ella había tenido una experiencia con Cristo Jesús. Ella se había encontrado con Cristo Jesucristo. Ella no había sido invitada. Ella estaba fuera de lugar. Ella no pertenecía en ese ambiente. Ella era una persona que estaba fichada, una persona que era, por decir así, hablada, era hecha a un lado, mi amado, simplemente por la manera que ella vivía.
Dice la palabra de Dios allá en Lucas capítulo 7, donde vemos que ella tiene ese encuentro con Cristo Jesús. A Jesús lo invita Simón el fariseo a su casa. Capítulo 7, versículos 36 en adelante. Y Simón le dice a Jesús: Jesús, ven a comer, ven a cenar conmigo a mi casa. Y Jesucristo acepta la invitación. Y él llega y está sentado allí a la mesa con Simón. Y la Biblia dice, hermanos, que esta mujer que llega, dice la palabra, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Nadie la invitó. Ella no cabía en esa situación. La vida de ella no le permitía a ella venir a una casa de un fariseo en la manera que ella vivía. Pero ¿sabe una cosa? El Señor no la rechaza, el Señor no la juzga, el Señor no la condena. El Señor recibe su adoración. Amén, amén, amén. Y déjame decir una cosa, mi amado, de que la vida pasada de ella no la descualificó para que Jesús se le apareciera a ella primeramente. ¡Qué bendición es! Ella va adolorida a la tumba. Y la Biblia dice, mi amado, regresando a esa experiencia que tuvo ella con Jesús, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Tú eres digno, Señor, de adoración. Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno. Dice la palabra que ella besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando ustedes y yo cantamos, cuando ustedes y yo servimos, cuando ustedes y yo simplemente somos quien somos para Cristo Jesús y simplemente nos nace de nuestro corazón, no porque tenemos que hacerlo, pero simplemente lo hacemos porque está dentro de nosotros hacerlo. Y mi amado, esto sube a las narices de Dios como olor fragante de adoración, de gloria a Dios. Y la Biblia dice, mi amado, que en ese encuentro algo sucedió. Ella no sabía que estaría predicando un mensaje con su adoración. Porque, mi amado, cuando ella trae ese frasco de alabastro y cuando ella abre ese frasco de alabastro, la Biblia dice, mi amado, que se llenó todo el cuarto, toda la casa del perfume. Y mi amado, cuando Cristo Jesús entra a la vida de nosotros, Él llena toda nuestra vida. Él hace presente, o se hace presente, y hay un cambio que nos valoriza, nos da el valor que Dios nos da, porque de tal manera nos amó Dios. Así es. Nos da ese valor, nos trae alguna. Para muchos no valemos mucho, para muchos no somos nadie, para muchos somos un cero a la izquierda, para muchos no tenemos valor para nada, pero para Cristo, Él nos hace valiosos delante de Dios. ¿Saben? No, porque Él murió por nosotros. No solamente eso, mi amado, pero esta mujer viene y el Señor la valora. El Señor no solamente, sino que ella viene con ese propósito de alabarle, y Jesucristo recibe la alabanza, e inmediatamente, mi amado, la religión comienza a juzgar. Y dice la palabra de Dios que Simón, cuando vio lo que estaba sucediendo, se dijo a sí mismo: si este Señor, si este Jesús fuera profeta, conociera qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Oh, mi amado, qué tremendo. Él simplemente dice:
dijo para sí, se lo dijo a sí mismo. Y mi amado, algo que es lo que hace la religión, lo que hace el hombre siempre juzga y condena. El hombre siempre pone a una persona en una manera que justifica o que me haga sentir a mí mejor que la otra persona. Porque mi amado, Simón se estaba comparando con ella. ¿Por qué no se comparó con Jesús? Porque muchas veces, mi amado, buscamos personas que son peor que nosotros y podemos presentar nuestras buenas obras o lo bueno que somos delante de Dios. El Señor, yo no soy como tú sabes, Señor, yo no soy. Y Simón hace lo mismo de dentro, de decir, si él fuera profeta, él supiera quién es la que le está ministrando. Pero mi amado, esta mujer estaba apuntando en ese mensaje, ese frasco quebrado, ese frasco abierto, estaba predicando, estaba apuntando a la resurrección, a la cual ella todavía no percibía en el capítulo 20 de Juan. Dice, Jesús es criticado y Jesucristo le da una historia, una parábola, un pensamiento. Y le dice, Simón, un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 y el otro le debía 50. Y ninguno tenía manera de pagar. Y él los perdona a los dos. ¿Quién de los dos amaría más? ¿O estaría más agradecido? Y dice Simón, pues Señor, es bien obvio. Al que le debía 500 denarios, el que debía más, debe estar más agradecido. Dice, bueno, llegué a tu casa y no me diste el lavamanos para lavarme mis pies, o no me lavaste los pies, no ungiste mi cabeza con aceite. Sin embargo, esta mujer, desde que he entrado, está llorando y con sus lágrimas está lavando, enjugando mis pies, y está perfumando mis pies, está besando. Y yo entré a tu casa y no encontré nada de eso. Y luego él ve a la mujer y le dice a la mujer, tus pecados te son perdonados. Y le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Por lo cual, que sus muchos pecados le son perdonados, Simón, porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco ama. Ella estaba agradecida con Jesús. Tanto, mi amado, que ella llegó a la cruz, ella con todas las mujeres llegó y estaba al frente de la cruz del Calvario. Ella estaba allí cuando Jesús hablaba, cuando Jesús miraba, cuando Jesús estaba respirando y simplemente clamando lo que él le dijo a su Padre, lo que él estaba confesando. Ella estaba allí porque estaba agradecida de lo que Jesús había hecho con ella. Y dice la palabra, fue y le dijo a Pedro y a Juan. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que Dios siempre tiene un sentido de humor bien tremendo, porque dice la palabra del Señor que ella corrió y les dijo, entonces corrió y fue a Simón Pedro y salió. El versículo 3 del capítulo 20 dice, y salieron Pedro y Juan Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Versículo 4 dice, corrían los dos juntos. Y algo que de veras a ustedes y a mí, que Dios tiene sentido de humor, dice, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero. Le ganó. Es casi como si yo le digo a Ryan, vamos a correr de aquí a allá y espero que yo llegue primero. Dice la palabra, Juan está escribiendo, dice, y el otro discípulo, los dos corrieron y el otro discípulo llegó primero. No se dice Juan, no dice yo llegué primero, no. El otro discípulo a quien amaba Jesús, él llegó primero al sepulcro. Y quiero que noten esto, mi amado. Yo creo que dice la palabra de Dios que cuando él llega al sepulcro y se bajó a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y luego como a los 20 minutos llega Pedro.
Si yo hubiera sido Pedro, tal vez 20 minutos, a lo mejor media hora después hubiera llegado, ¿no? Y Ryan ya está dentro de él. Pero fíjense, hermanos, dice la palabra del Señor, y corrió, dice, y Simón Pedro llegó también detrás de él, pero Pedro le dice a Juan a su lado: quítate, me estorbas, déjame entrar. Y llega, mi amado, bien tremendo. Pedro no pide permiso, nomás entra, dice la palabra, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y luego entonces entró el otro discípulo. Fíjense, hermanos, como la manera que lo dice. Entró también el otro discípulo que había llegado primero. En otras palabras, no quiere que Pedro agarre toda la gloria, no quiere que Pedro diga: no, yo llegué primero aquí. Y fíjense, mi amado, yo sé que no le puso nombre, yo creo que fue por su humildad o lo que le queramos decir, que había venido primero, y dice la palabra, vio y creyó. Y dice la palabra del Señor, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Él vio, dice, y creyó. Y algo bien tremendo, hermanos, que me saca a mí de, ¿cómo se puede decir? Del lugar allí, dice, y los discípulos volvieron a los suyos. En otras palabras, Pedro y Juan se regresaron a donde estaban todos los demás. En inglés dice que se fueron para la casa, a los suyos. Y luego dice la palabra, pero María. Pero María. Usted ha llegado, mi amado, a una fiesta tarde, donde todos ya comieron y usted trae hambre. ¿Sí o no? Sí. Dice la palabra del Señor, pero María. Estaban Pedro y Juan, los dos allí. Y ellos se van, se regresan a donde estaban. Dice, pero María. Dice la palabra del Señor, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y hermano, ¿qué hubiera pasado si Pedro y Juan se esperan un momentito más? Y llegaste 10 segundos tarde, pero llegaste tarde. Pero dice la palabra del Señor, ellos ya estaban allí, ellos estaban allí en la tumba, se regresaron, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y se inclina para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas. Ahora, los ángeles no estaban allí cuando Pedro y Juan vinieron. Y María Magdalena no los vio entrar. Ya estaban adentro. Lo que acá como decimos en inglés, como Juan y Pedro mistieron a Jesús, a los ángeles. They missed it. It was so close, tan cerquita, mi amado, que estaban. Sin embargo, ellos no vieron los ángeles, porque ellos entraron a la tumba, ellos no vieron, y vio a los ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, dice la palabra, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y los ángeles le preguntan a ella, mujer, ¿por qué lloras? Y fíjense la respuesta, mi amado, de ella, porque se han llevado a mi Señor y no sé en dónde le han puesto. Todavía ella estaba inclinada a lo del cuerpo de Jesús, no a Jesús. Ella venía a ungir el cuerpo de Jesús con las especies de sepultura. No le había a ella pegado de que Jesús tal vez habría resucitado. Y quiero saber dónde le han puesto, dónde está Él. Dice la palabra, cuando había dicho esto se volvió, o sea, se dio la media vuelta y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Quiero que noten algo bien tremendo, mi amado, que sale este encuentro con Jesús dentro de la resurrección.
Ella no tenía la confianza de la resurrección, así que llora. Y cuando le preguntan por qué lloraba, y ella da la media vuelta y ve a Jesús sin reconocerlo. Y Jesús le hace una pregunta, bueno, dos preguntas. ¿Por qué lloras, mujer? ¿Por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Y la pregunta de María Magdalena era, ¿dónde está Él? Cuando ustedes y yo, mi amado, pasamos por tiempos bien difíciles, ¿cuántos de nosotros no hemos preguntado, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde estás? Te necesito ahora y no estás presente. Te necesito en este momento, no sé qué hacer. Estoy pasando por algo bien difícil. ¿Dónde estás? Lo que ahora se ha hecho bien popular, mi amado, en el campo de medicina, en el campo de todo, es que muchas personas dicen, están bien estresadas. Y lo que ha sucedido, mi amado, en realidad yo creo que se ha cambiado la palabra estresado por preocupado. Porque ustedes y yo sabemos que cuando una persona está estresada, no está confiando. Cuando una persona está preocupada, no está confiando en aquel. Y se oye mejor, estoy estresada o estresado, a decir, estoy preocupado. Fíjense, mi amado, porque nos vemos, ¿verdad? La persona puede andar de cualquier manera, y lo que sucede es que la persona pregunta, ¿dónde estás, Señor? Dice la palabra, Jesucristo le pregunta, mujer, ¿por qué lloras y a quién buscas? Y ella piensa que es el jardinero, y ella lo que quiere es saber, ¿dónde han puesto el cuerpo de Jesús, de mi Señor? ¿Dónde? Quiero saber. Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Todavía pensando en el cuerpo de Jesús. Mi amado, pero qué tremendo es cuando de repente la mente y el corazón son abiertos. Dice la palabra, Jesús le dice, el versículo 16, capítulo 20 de Juan, dice, Jesús le dijo, María. Y reconoció que era Jesús. Raboní, le dice ella, le contesta que quiere decir maestro. Inmediatamente, mi amado, algo sucedió en la vida de ella, bien tremendamente, que fue algo revelado a su vida. Y dice la palabra del Señor que ella lo reconoce inmediatamente. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Juan capítulo 10. Bien tremendo, hermanos, que Jesucristo, cuando nos llama, se reconoce. Él le dijo a ella, María, no para que por él, no lo dijo por él, sino lo dijo por ella, María. Y mi amado, dice la palabra del Señor Jesucristo, hablando en ese momento hubo revelación. Inmediatamente se dio cuenta que era Jesús, aquel el que había sido crucificado, aquel que le dio valor a su vida, aquel que le cambió su vida, aquel que le dio propósito a su vida. Él es Jesús. Estaba muerto, fue sepultado y vine a ver su cuerpo, pero ya no solamente veo el cuerpo, lo veo a Él. ¿Dónde está Él? Dice la palabra, Jesús le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Me ve, mas ve. Y quiero que noten algo, mi amado. Aquí vemos una revelación. Aquí vemos un júbilo en la vida de ella inmediatamente. Un júbilo, un gozo tremendo, inmediato en la vida de ella al saber que su Salvador vive. Y dice la palabra de Dios que no solamente eso, sino también hay una identificación cuando le dice María. Pero dice, fíjense, hermanos, algo bien tremendo, una confirmación a la vida de María Magdalena. Dice la palabra, mas ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre que es
tu Padre, vuestro Padre. Y subo a mi Dios, que es vuestro Dios. Qué confirmación tan tremendísima, hermanos, que ahora el Padre y el Dios de Jesús vino a ser el Padre y el Dios de María. Y hay una confirmación en la relación de Jesús y de María. Y luego, mi amado, como si fuera poco, hay una comisión. Ella es comisionada, como ustedes y yo que estamos aquí. Usted ya lo vio, hermano. Usted sabe dónde está Él o no sabe dónde está Él. Usted sí sabe, ¿verdad? María lo andaba buscando. Usted ya lo encontró o Él lo ha encontrado a usted. Yo ya no tengo que preguntar dónde está Él, porque yo sé dónde está Él. Amén. Y Él vive. Pero dice la palabra: ve, dile a mis hermanos, ve, dile a mis hermanos. Y dice la palabra de Dios que fue comisionada. Dice: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Todo sufrimiento, todo dolor, toda ansiedad, toda duda, todo trastorno, todo lo que había en María Magdalena al llegar al sepulcro, al alejarse del sepulcro, todo estaba borrado. Ya no había ansiedad, ya no había trastorno, ya no había dudas, ya no había sufrimiento, ya no había dolor, ya no había absolutamente ninguna pregunta de que Jesús había resucitado o no. Y mi amado, sucede que en este día solo la presencia de Jesús y su palabra pueden darnos a ustedes y a mí esa confianza que podemos ir y decirle a una persona o a dos personas o a tres personas: Él vive. Él vive. Y mi amado, todos los que estamos aquí, si Cristo Jesús vive en su corazón, usted no solamente ha sido salvo simplemente, pero ha sido comisionado a decirle a los hermanos estas palabras. Y sucede, mi amado, que cada uno de nosotros tenemos ese llamado de ir y decirle al pueblo que Él vive. Ella fue y dijo: yo he visto al Señor, y me dijo que les dijera esto. Ustedes y yo podemos decir: el Señor ha venido a mí y me ha transformado y me ha cambiado y me ha dado una vida nueva, y vengo a decirles esto. Amado, que la paz de Dios, el Espíritu Santo, que el poder de Dios nos lleve de victoria en victoria, y que cada uno de ustedes y yo podamos ver la grandeza y el cambio y el poder de la resurrección de Cristo Jesús en las vidas de la gente hoy, ya no solamente de hace 2000 años, pero hoy. Déjame decir una cosa: Él hace la diferencia. Amén. Él es la diferencia para la vida de cada uno de nosotros. Hay un canto, con esto termino, que dice en inglés: Él está aquí. Aleluya. Él está aquí. Amén. Él está aquí para tocar cada uno de nuestros corazones. ¿Dónde está Él? Aquí. Tú eres digno, Señor, de toda adoración. Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno. Todo eres digno. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre por lo bueno que tú eres. Gracias, Padre, por el momento que estamos aquí, Señor. Que simplemente, Señor,
toques cada uno de nuestros corazones. Mi Dios, que tu pueblo te alabe y te bendiga, y que tomemos, Padre, este mensaje, estas palabras de Jesús. Ve y dile a mis hermanos lo que has visto y lo que has oído. Señor, en tus manos nos ponemos. Bendice a tu pueblo, Padre. Glorifícate. Sí, Señor. En todo caso, Señor, en todos pasos. Y Dios, gracias por este día. Y alabanza y de gloria a ti, Señor. A ti la honra y a ti la gloria, en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo dice: amén. Amén.